Durante su campaña presidencial, Donald Trump lanzó una advertencia preocupante. Él impondrá aranceles masivos a países como China, México, Canadá y Europa. Su objetivo es claro. Él quiere recuperar los trabajos industriales que Estados Unidos ha perdido en las últimas décadas. Trump ha dicho que China, México, Canadá y Europa se aprovechan de Estados Unidos al tener fábricas que producen todo tipo de cosas que se exportan directamente a Estados Unidos. Pues esto es completamente cierto. Durante las últimas 4 décadas, poco a poco, todas las grandes fábricas de Estados Unidos se fueron yendo del país, llevándose millones de trabajos. Ahora Trump ha decidido revertir esta situación usando su arma preferida: los aranceles. Así es, durante su primera presidencia, Trump impuso una serie de aranceles a todo tipo de países, lo cual creó una guerra comercial. Pues sin duda alguna, dicha guerra comercial va a volver nuevamente en el año 2025. Él ha advertido que va a imponer un nuevo arancel universal del 10% en importaciones a Estados Unidos y, para China, un arancel del 60%. Esas son noticias terribles para la economía global. Países como México, Canadá, China y Europa van a ver una caída en sus exportaciones, lo cual desacelerará sus economías. Pero aquí la gran pregunta es: ¿cómo funcionan dichos aranceles? Y más importante aún, ¿qué efectos tendrán dichos aranceles sobre la economía mundial? ¿Beneficiarán a Estados Unidos o podrían causar una crisis económica global? El 6 de junio del año 2018, el entonces presidente Donald Trump impuso una serie de aranceles a las importaciones provenientes de China. Habían más de 200 artículos afectados por estos nuevos aranceles, desde baterías, llantas y electrodomésticos. Estos artículos ahora iban a tener que pagar un arancel del 25% al entrar a Estados Unidos. Poco después, China respondió al imponer una serie de aranceles a productos que ellos importaban de Estados Unidos. La respuesta de Trump fue aún más agresiva. Él firmó un decreto que impone un arancel adicional de 10% a miles de productos importados por China. Los chinos volvieron a responder y eso se convirtió en la famosa guerra comercial entre Estados Unidos y China. En total, más de 200 billones de dólares en importaciones de China fueron afectados y tenían que pagar un arancel de 25% para poder entrar a Estados Unidos. Para darte un ejemplo práctico, un electrodoméstico importado de China que normalmente costaba $100, ahora valía $125. Ahora, ¿cuál fue el efecto inmediato de la guerra comercial entre Estados Unidos y China? Aquí en este gráfico verás cómo China en el año 2017 fue de ser el exportador más grande a Estados Unidos a ser el tercer exportador más grande en el año 2019. Ahora, México y Canadá estaban llevándole la delantera a China. Con estos aranceles, los grandes importadores en Estados Unidos encontraron productos alternativos en otros países para poder evitar pagar dichos aranceles. Uno de ellos era Corea del Sur. Miles de productos como LG, Samsung y muchos más se beneficiaron por los aranceles impuestos a China. Ahora, a simple vista, uno diría que este fue un gran éxito para Estados Unidos. China ya no le exportaba tanto a Estados Unidos, pero los demás países aliados como Japón y Corea del Sur sí. Pero, ¿qué efectos tuvo esto sobre el consumidor? Pues resulta que los productos producidos dentro de Estados Unidos o los importados de otros países que no eran China vieron una subida de precios generales. Aquí en este gráfico verás cuánto más costaron las lavadoras y secadoras después de los aranceles a China. En promedio, los consumidores estadounidenses tuvieron que pagar un 15% adicional por dichos productos, lo cual equivale a 1.5 mil millones de dólares solamente en lavadoras y secadoras. Luego, a pesar de que Trump prometió que estos aranceles traerían miles de trabajos de vuelta a Estados Unidos, pues resulta que no hubo ningún cambio significativo en la cantidad de empleos industriales. Es más, lo curioso fue que la cantidad de empleos manufactureros hasta cayeron en el año 2019 durante la presidencia de Trump. Así que demos un paso atrás. Entonces, durante su primera presidencia, Trump impuso aranceles del 25% a casi todos los productos importados de China. Esto sí tuvo un efecto inmediato en la cantidad de importaciones chinas a Estados Unidos, pero no se crearon más trabajos manufactureros y el consumidor estadounidense en promedio
tuvo que pagar más por dichos productos. Al tener que pagar más por dichos productos, algo que empezó a subir lentamente fue la inflación. Aquí verás los niveles de inflación durante la presidencia de Trump. Como verás, la inflación durante la presidencia de Trump subió un poco, yendo de un 1% antes de la presidencia a un 2% en promedio durante su presidencia. Ahora, aquí hay un dato muy curioso. A lo que Joe Biden entra a la presidencia, Biden decide mantener los aranceles que impuso Trump. ¿Por qué hizo esto? Pues más allá de las razones políticas y populistas, la razón fue porque los aranceles son muy difíciles de quitar. Así es, una vez se imponen aranceles, el mercado se adapta y causa más problemas quitarlos que mantenerlos. La única razón por qué se los podría quitar nuevamente es solo si Estados Unidos llega a algún tipo de negociación con China. Es decir, es un arma para poder negociar. En el caso del gobierno de Biden, no llegaron a negociar nada interesante para Estados Unidos. Pero pausa aquí. ¿Cómo es que funcionan dichos aranceles en la práctica? Pues digamos que tú quieres importar iPhones que son hechos en China y llevarlos a Estados Unidos. Estos iPhones, digamos que cuestan $1,000. Pues Trump impuso un 25% de aranceles que todavía existen hoy, lo cual significa que para que lleguen a Estados Unidos y sean vendidos legalmente, el importador va a tener que pagar un arancel del 25% al gobierno estadounidense, es decir, $250 por iPhone. Estos importadores normalmente son tiendas grandes como las de Apple u otras tiendas como Best Buy o Walmart. Este es un detalle muy importante. China no paga ningún arancel, es el importador el que lo paga. Pues normalmente este importador no va a vender ese iPhone por menos de $1,250, lo cual significa que va a tener que subir sus precios un 25%. Esto obviamente que le afecta a Apple, el productor del iPhone, y a todas las tiendas que venden iPhones. Los consumidores, en vez de comprar iPhones, ahora van a buscar otras alternativas como los teléfonos de Samsung. Y fue exactamente eso lo que pasó. A raíz de esto, Tim Cook, el jefe de Apple, se reunió con Trump y le explicó la situación. Le dijo que Apple ya no podía competir en territorio estadounidense con semejantes precios y están perdiendo mucho de su mercado a Samsung. ¿Cuál fue la respuesta de Trump? Trump le concedió una excepción a Apple. Apple va a poder importar sus productos hechos en China sin tener que pagar aranceles, pero solo con la condición de que Apple presente un plan de mudar su producción de China a Estados Unidos. Y eso fue lo que hizo Apple. Crearon una planta en Texas donde se producen una serie de productos de Apple. Pero es aquí donde el ejemplo de Apple se vuelve complicado. Apple sí tiene una planta en Texas, pero resulta que no producen iPhones, sino que producen otro tipo de productos como computadoras en Texas y siguen importando iPhones de China. Por lo tanto, eso nos lleva a la conclusión. En el caso de Apple, los aranceles afectaron mucho a la empresa y ponían en peligro sus ganancias. Trump dejó que Apple continúe importando de China sin pagar aranceles, pero con la condición que muden su producción a Estados Unidos. Apple mudó parcialmente su producción a Texas, lo cual ayuda a Estados Unidos y crea trabajos. Pero la realidad es que los salarios en Estados Unidos son mucho más altos, lo cual no justifica mudar toda la producción del iPhone de China a Estados Unidos. Así que los aranceles son un arma poderosa para disminuir las importaciones, pero vienen con un costo tremendo y es que hacen que los productos cuesten más. Pero volviendo a hoy en día, Trump ahora está amenazando con subir los aranceles de China de 25 a 60%. Esta es una movida agresiva que va a tener efectos inmediatos sobre la economía. El costo de todas esas importaciones van a ser mucho más caras, lo cual va a llevar a una serie de empresas a ponerse de rodillas y negociar con Trump. Ojo, a las empresas, no al gobierno de China. Trump le va a exigir a estas empresas que muden su producción de vuelta a Estados Unidos. Trump, a su vez, también quiere bajar los impuestos corporativos del 21% al 15%, lo cual motivaría a las empresas aún más a mudar su producción. Luego, como sabrás en mis videos, Trump también pretende desregularizar la economía de Estados Unidos, lo cual permitiría que las empresas produzcan más bienes sin tener que pedir permisos ni pagar multas sociales o medioambientales. Ahora, eso nos lleva a la pregunta: ¿podrán los aranceles ser beneficiosos para la economía estadounidense? La respuesta sencilla es que a corto plazo no. A largo plazo
Puede ser. A corto plazo, casi todos sus productos en Estados Unidos van a ser más caros. ¿Sabías que el 70% de todo lo que se vende en Walmart es importado? Pues todos esos productos van a ser mucho más caros cuando Trump imponga estos nuevos aranceles. Esto va a afectar directamente al consumidor estadounidense, lo cual se traducirá en menos consumo y más inflación. Luego, es verdad que estos aranceles se van directamente al gobierno de Estados Unidos. Así que sí, es verdad que el gobierno va a tener ingresos más altos a raíz de una subida de aranceles. Pero si el consumidor va a tener que pagar mucho más por los productos importados y el consumo también va a bajar, es muy probable que los efectos económicos negativos no valgan la pena. No obstante, a largo plazo es probable que esto beneficie a Estados Unidos. La cantidad de empresas que estaban mudando su producción a China en las últimas décadas ha sido abismal. Esta era una bola de nieve que nadie la podía parar. Al imponer aranceles, Trump le quita poder manufacturero a China, lo cual beneficia a Estados Unidos. Pero, ¿vendrían dichas fábricas y producción de vuelta a Estados Unidos? Pues probablemente no. Las empresas van a encontrar formas de no pagar los aranceles al mudar su producción a otros países como México, Vietnam o Corea del Sur. Mudar la producción a Estados Unidos es una fantasía, ya que los salarios son demasiado altos. Por lo tanto, eso nos lleva a la última parte de este video. ¿Podrán los aranceles de Trump crear una crisis económica global? En este video nos hemos enfocado mucho en los aranceles que Trump pretende imponer a China, pero resulta que Trump pretende imponer aranceles a México, Canadá, la Unión Europea y muchos otros países. Si esto llega a pasar, la economía global se va a ver altamente afectada. Mudar la producción de un país a otro toma mucho tiempo y dinero. Eso es algo que lo vimos durante la pandemia. Toda la cadena de valor se vio altamente afectada por los confinamientos, lo cual resultó en una escasez de productos y una subida de precios. Pero aquí está el gran detalle. Aunque no lo creas, el presidente de Estados Unidos no tiene mucho poder sobre la economía, pero sí puede poner aranceles. Es de las pocas cosas que Trump puede afectar en la economía directamente. Por lo tanto, Trump ha utilizado los aranceles como una arma de negociación más que nada. Trump es conocido por amenazar y amenazar, pero cuando llega la hora de la verdad, él negocia y se abre alguna solución que beneficie a los dos lados. Y yo creo que esta es la apuesta que está haciendo Trump. Ya ha pasado antes, durante su primera presidencia. Trump se hizo enemigo de México, Francia, Alemania y Canadá. Pero al final del día pudieron negociar y estos países no se vieron tan afectados al final del día por los aranceles. El único que verdaderamente se ve afectado es China. Ahora, eso me lleva a preguntarte a ti. ¿Tú crees que Trump va a crear una crisis económica e incertidumbre a raíz de los aranceles? ¿Crees que él efectivamente va a imponer dichos aranceles? Déjanos saber tu opinión aquí en los comentarios y por favor comparte este video para difundir esta información.